Hola amigos, buenas noches. Es un gusto tenerlos acá. Hoy vamos a hablar brevemente de las PTC y NTC. Estos componentes electrónicos tienen una particularidad de que cambian su resistencia interna acorde a la temperatura que se le aplica o que está en su exterior. Existen dos modelos, dos tipos principales, que son los PTC y los NTC. El primero, el PTC, que significa una sigla en inglés de coeficiente de temperatura positivo, que significa que al aumentar su temperatura, este componente va a la vez a aumentar su resistencia eléctrica. Aumenta su temperatura, este va aumentando gradualmente su resistencia eléctrica, no de forma lineal, pero la aumenta hasta llegar a un punto alto. En el otro lado tenemos las NTC. Este componente de coeficiente de temperatura negativo tiene la particularidad inversa. A medida de que su temperatura aumenta, la resistencia va disminuyendo. Es por eso que estos componentes de PTC se ocupan tanto para protecciones térmicas de motores, protecciones térmicas de aparatos electrónicos y entre otras aplicaciones más de temperatura, sensores de temperatura más precisos. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un componente en una tarjeta electrónica que yo tengo por acá, que vamos a ver ahora. Tengo acá, ¿cierto? Un componente electrónico que viene siendo, ¿cierto?, nuestro PTC, que a medida de que aumenta su temperatura va aumentando su resistencia. Este está instalado, ¿cierto?, en la entrada de nuestra fuente de poder, que es el encargado de proteger térmicamente la fuente en caso de que ocurra aquí a una temperatura muy elevada. En este caso este va a subir su temperatura a tal modo de que la resistencia eléctrica va a aumentar y va a cortar, ¿cierto?, la circulación de electricidad hacia la tarjeta completa. Yo tengo aquí conectado a él un multímetro y lo vamos a ahora poner en la escala de medición de resistencia. En este caso lo tengo como está a temperatura ambiente. Tengo una resistencia de aproximadamente 3.9 a 4 ohm. Esto lo vamos a hacer, vamos a aplicarle a este componente temperatura para ver si efectivamente sube el valor resistivo. Le voy a aplicar temperatura con este cautín y vamos a ver si efectivamente comienza a subir nuestro componente. Con la temperatura creo que no es suficiente, pero va subiendo poco a poco su resistencia. Vemos que, por cierto, el cautín lo tengo desenchufado y es por eso que no se logró llegar a una resistencia mayor, pero se pudo apreciar claramente que a medida de que la temperatura aumenta,
la resistencia eléctrica del también aumenta acorde a la temperatura, no de una forma lineal, pero sí aumenta. Usualmente estos termistores se fabrican con óxido de níquel, óxido de cobalto o óxido férrico. Se ocupan este tipo de óxidos semiconductores para crear este tipo de efecto de dopado de estos componentes electrónicos, que son muy importantes a la hora de proteger los equipos electrónicos y las personas. Este termistor es del tipo disco. También hay termistores del tipo axial, que parecen muchas resistencias. Hay algunos que son de tipo sonda de medida, que son como un lápiz. Hay termistores también de tipo SMD, y también hay otros de tipo perlas, que se parecen mucho a este varistor que está acá. Así que eso. Me gustaría en otro video mostrarle una aplicación para este componente en una placa que controle temperatura o qué sé yo, en un pequeño circuito de control. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en el próximo video del laboratorio de Lister.